felicitaciones, estuvo muy bueno, muy claro, muy interesante. Fui anotando preguntas, mientras hablabas iban haciéndolas, yo las traté de sistematizar un poco, son unas cuantas, te diría como 10 hay, así que te voy transmitiendo algunas Sí, sí. para que las vayas respondiendo. Voy a combinar las dos preguntas que están relacionadas entre sí, de Fernando Cornes y de Pedro Sájarov. Fernando preguntaba si hay otras maneras de proteger plantas nucleares de este tipo de eventos, más allá de la elevación del nivel de la construcción de la planta. Y también en relación a esa misma pregunta, Pedro Sájarov preguntaba si hay recomendaciones internacionales para el diseño de barreras para tsunamis y si son estas coherentes con normas de la IAEA, por ejemplo, menciona la SSG 18. Sí, sí, sí. Sí. La respuesta es muy fácil. Hay que evitar el problema. Hay que evitar el problema. Esa es la respuesta. Entonces, en centrales nucleares, en la SSG 18, que fue el desarrollo que hice como consecuencia del Océano Índico, lo que se recomienda es que el sitio sea seco, dry site, es decir, la selección del sitio tiene que ser sitio seco, dry site. Dry significa que durante toda la vida de la planta, 100 años, no tengo que tener una inundación externa. Entonces ahí tengo que evaluar todo, tengo que evaluar la precipitación, tengo que evaluar la inundación que puede venir por el mar, que puede venir por el río, la inundación que puede venir por efecto del storm surge, de un tsunami, y tratar de tener la planta elevada, por encima de esto. Por supuesto que siempre tengo la zona costera, porque tengo que tomar agua, ya que tengo que refrigerar. Entonces ahí es donde tenemos que hacer edificios principales. En Cañón del Diablo, Diablo Canyon, acá en California, los edificios del agua de refrigeración, los edificios que están en el mar, es una especie de submarino, donde tienen precisamente las chimeneas altas por encima del nivel máximo de tsunami previsto, a efecto de poder tomar aire y ventilar, por ejemplo. Si me piden que, creo que la pregunta dice que esté por debajo, que no sea solamente el nivel del agua. Bueno, en ese caso ya tengo una solución que no es recomendable, que es wet site, es decir, el sitio puede ser inundado. Si el sitio es inundado, hay que protegerlo. El problema es que ese elemento de protección son generalmente diques. Hay que hacer un dique. Por ejemplo, la central nuclear de Le Boyer en Francia llegó a una situación muy crítica en 1999, cuando tuvo una situación meteorológica e hidrológica con un huracán del Océano Atlántico muy grave, donde justamente el sitio fue inundado a pesar de tener estos diques de protección. El problema del dique es que el dique tiene la misma nivel, la misma clase, la misma jerarquía, las mismas condiciones de calidad que el reactor nuclear, señores. Porque ese dique de tierra va a tener que cumplir esa función durante 100 años. Y si dentro de 20 años yo evalúo que me equivoqué en el tsunami, tengo un tsunami 3 metros más alto, el dique lo tengo que levantar 3 metros. Así que esa es la respuesta. Por eso es que hay que evitar el problema. Hay que tratar de estar por encima del máximo nivel de agua que pueda generar la inundación. Perfecto, buenísimo. Te transmito otra parte de la pregunta de Fernando Cornes y la combino con una de Ramiro Abraham. Sí. Ramiro preguntaba por qué hubo diferencias en los efectos de la catástrofe en las plantas de Daini y Daiichi. Entiendo que las hubo. Y Fernando pregunta si hay otras plantas expuestas a problemas similares o si todas se adaptaron a partir del accidente. Yeah. Porque entre Daiichi y Daini las diferencias, hoy no hablamos de Daini, Daini no tuvo un accidente nuclear, yo tuve la suerte de estar con el EPRI durante 2 semanas, porque básicamente durante 16 horas, durante toda la noche y parte del día, luego del tsunami, desde el director de la planta, el cuerpo gerencial, hasta el último trabajador, colocaron cables desde el único transformador que había quedado con potencia hasta las bombas que tenían en el río. Y hasta los niveles en el edificio de turbina, en el edificio de reactor donde necesitaban potencia. Si alguien manejó
un cable Syntenac de 1 a 2 pulgadas, se podrán imaginar, por eso dije 16 horas tirando cables. Desde el único sector de potencia que tuvieron, que era un transformador, hasta las 4 unidades. Las salvaron los trabajadores en prácticamente 16 a 20 horas de trabajos a full time. La inundación fue exactamente la misma, la inundación fue... Tenían edificios en la zona costera donde estaban las bombas, pero los edificios, que eran edificios nuevos, de hormigón armado, muy herméticos, tenían defectos tales como que las puertas abrían hacia el interior en lugar de abrir hacia el exterior. Si abrieran hacia el exterior, la onda de presión dinámica las hubiera aplastado y las hubiera cerrado. Pues no. Al abrir hacia el interior, la onda de presión dinámica del tsunami, de la ola, abrió las puertas e inundó todos los edificios. O sea, esa es la diferencia entre Daiichi y Daini. Eran 4 unidades en vez de 6 y llegaron prácticamente a tiempo de refrigerar el núcleo. La otra es... Perdón, la otra parte de la pregunta era... si hay otras plantas expuestas en Japón por haber sido construidas en la misma época que estas, o se adaptaron. Sí, están todas expuestas a distintos tipos. O sea, ellos generalmente, luego de las ocurrencias de estos fenómenos reales, han hecho una reevaluación completa. Están en reevaluación completa. Prácticamente hay muy pocas unidades en operación, porque todavía están desde el 2011 en la reevaluación a terremoto y a tsunami. Al terremoto habían empezado con el de Kashiwazaki Kariwa en 2007, donde sometieron a todos los sitios y a todas las plantas a estas reevaluaciones. O sea que se paró la producción de energía en esas plantas. Sí, completamente. Completamente. Está bien, porque hay una pregunta que conectaba con eso y justamente decía que hizo Japón después del accidente. Hizo esto que comentás entonces. Sí, pararon todas las centrales nucleares. Bueno. Lo que ocurrió es que en el mundo, prácticamente todos los países plantearon programas de reevaluación de la seguridad contra terremotos, tsunami, evento externo, inundación externa y demás. En Europa se hicieron los stress test. En Estados Unidos se hizo las 100 unidades, fueron reevaluadas desde el punto de vista del sitio y de cada una de sus unidades. Hay 64 sitios y 98 unidades en operación. Y se terminó el año pasado los análisis probabilísticos de seguridad y se hicieron Seismic PSAs completos. Fantástico. Y nosotros lo hicimos en Atucha 1 y en Atucha 2 y yo participé con la gente de la NASA en la reevaluación sísmica completa de Atucha 1 a Atucha 2. Buenísimo. Van conectando las preguntas porque hay una también muy interesante de Viviana Escobedo, justamente, que consulta si se tradujo los aprendizajes de esta situación en normas, además de estas reevaluaciones específicas, si hay nuevas normas derivadas del accidente o si seguimos con las que ya estaban. No, desde el punto de vista, sí, hay nuevas normas. Las normas cambian cada 10 años, 5 años y demás. Las normas de la IAEA no cambiaron por esto. O sea, las normas, muchas de las normas, la SSG 18, la SSG 21 de volcanes, salieron publicadas prácticamente en el 2010 y en el 2011, fueron revisadas rápidamente y ustedes van a tener siempre una revisión post-Fukushima que no mereció mayores cambios en las normas. Las normas internacionales no cambiaron. No obstante, las normas internacionales se están actualizando, no por lo de Fukushima solamente, sino porque el estado del conocimiento ha cambiado muchísimo. La norma SSG 9 de terremotos, que yo creo que publicamos en el año 2008-2009, está siendo publicada nuevamente una nueva versión, ahora este año. Terminamos y fue aprobado a principios de este año una nueva revisión. Pero prácticamente no hay una influencia de Fukushima, lo que hay es una modificación en función de lo que pasó en 10 años o 11 años.
Claro. Bueno, hay una pregunta también que no es tu tema de expertise, pero por ahí estuviste cerca de estos datos, que es el efecto en víctimas y en daños económicos. ¿Tenés un proxy de eso? Sí, claro, el efecto en víctimas, es decir, uno lo que tiene que resaltar es que más de 15.000 personas murieron en Japón por este terremoto y tsunami, que más de 6.000 están desaparecidos. Es decir, tenemos unas 20.000, 21.000 personas desaparecidas, muertas, víctimas fatales, más todos los heridos, más todos los problemas económicos. Como consecuencias directas de la planta, no. Hay solamente una o dos personas que murieron en ese momento por estar en la zona costera cuando llegó la ola y no haber tenido el aviso. Hay gente de TEPCO que estaba trabajando, haciendo trabajos de mantenimiento. Pero no hubo personas que fallecieran o que sufrieran los efectos de radiación, desde ese punto de vista directo de la radiación. O sea, esas 15.000 personas tienen que ver con el tsunami en sí, Con el no con... tsunami en sí, con el tsunami y el terremoto en sí, en toda la costa este de Japón, desde Yagidori hasta Tokio, la cantidad de pueblos que fueron afectadas, la cantidad de muertes en total por el terremoto y el tsunami, no por el accidente nuclear de Fukushima. El accidente Perfecto. nuclear de Fukushima generó liberación de material radiactivo, generó una zona de 20 kilómetros alrededor de la planta que hubo que evacuar, más un sector del noroeste, en el cual hubo una deposición grande de material radiactivo, es decir, elementos de evacuación. Hubo planes de emergencia, remediación, etc. Ahí lo que más sufrió es la parte social, es decir, la parte psicológica, es decir, la evacuación de gente, de poblaciones. Está perfecto. Bueno, la pregunta anterior era de Gabriela Val, me ha faltado decirlo. Después había dos preguntas vinculadas a los niveles de seguridad de Atucha, que vos comentaste recién que estuviste participando. Preguntaban cuáles eran los riesgos principales que eventualmente podrían considerarse para Atucha. Y una pregunta específica respecto de Itaipú, por ejemplo, en un caso de rotura de presas, si podrían afectar de alguna manera o los eventos más críticos en principio serían otros. Bueno, el tema, digamos, no estoy autorizado lógicamente por NASA a suministrar esta información. Lo que puedo decir es que las centrales nucleares de Atucha 1 y Atucha 2 fueron reevaluadas a valores sísmicos totalmente actualizados, usando las tecnologías más actualizadas y consistentes. Tienen niveles prácticamente de fenómenos sísmicos, de probabilidad de ocurrencia de fenómenos sísmicos de acuerdo a las normas internacionales y a las normas más actualizadas. Se hicieron evaluaciones completas de la planta, hubo una gran cantidad de mejoras, es decir, eso tenemos y NASA sería muy orgulloso de presentar justamente en algún evento todo este tipo de, todas las mejoras que hicieron, desde las baterías, fijar gabinetes, estructuras, etc. Con respecto a la posibilidad de las roturas de las presas que están upstream en el Paraná, todas ellas, yo no he participado, pero he escuchado que la NASA ha evaluado tal posibilidad. Es decir, la inundación del río Paraná, el aumento de nivel generado por roturas upstream, de presas upstream. Sí. Perfecto. Bueno, hay una pregunta de Fernando Gama que consulta si en algún momento se trabajó la hipótesis de que, por ejemplo, el tsunami que salió de la estadística, por lo menos en los últimos 100 años, como vos contaste, pudiera estar relacionado de alguna manera al fenómeno del cambio climático, o es algo que nunca se tomó como posibilidad o al menos como hipótesis. No. La parte tectónica, lo que son tectonic setting, no tienen influencia al cambio climático. Es decir, los terremotos no hay ninguna influencia, no hay más terremotos por cambio climático. Hay hoy estudios de cambio climático muy interesantes que hablan de los atributos, attribution, fenómenos, es decir, todos los fenómenos naturales, de qué manera pueden ser atribuidos al cambio climático. Y hoy se sabe que los más importantes son los
meteorológicos, y dentro de los meteorológicos tenemos las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas, y son las precipitaciones máximas y precipitaciones mínimas, son las sequías, son los vientos también. Hemos llegado en las últimas normas que se están cambiando permanentemente. Acá en Estados Unidos estoy participando con el ACE en la norma de tornado. Entonces, el tornado, a pesar de ser un evento meteorológico, fenómeno extremo, tiene un atributo muy, muy pequeño, pero con cierta influencia en el cambio climático. Los huracanes también, pero los terremotos y los tsunamis no. Los tsunamis generados por terremotos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí agradece Fernando la respuesta. Después, Roque Pedache había preguntado si se puede considerar el accidente como beyond design, o sea, más allá del diseño. Entiendo que no, pero vos lo explicarás mucho mejor. Y si esos criterios de análisis más allá del diseño son adoptados en Argentina en el sentido de evaluar el peor accidente posible o el peor efecto posible de un efecto inesperado. Sí, la respuesta es sí, es beyond design basis. Es decir, hoy en las normas hay lo que se llama Extended Design Basis Conditions y hay Beyond Design Basis Conditions, es decir, condiciones de diseño más allá de las condiciones originales. Y justamente, pero esto era antes de Fukushima, es decir, antes de Fukushima había que evaluar, digamos, uno lo que hace es diseñar una instalación a un cierto nivel de ese fenómeno externo. Después de 10 años, ese nivel puede aumentar. También podemos, en ese caso, lo que hay que hacer es una reevaluación y una mejora, es decir, es el upgrading. Y se ha hecho upgrading de todas las instalaciones nucleares desde el año 1980, desde la década del 80, prácticamente. Es una tecnología o una práctica de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, de instrumentación y control, se han modificado hasta los relés, etcétera, normal. Por supuesto que cuando hoy diseñamos una instalación nueva, la diseñamos con un valor de diseño, criterios de diseño válidos hoy, y se diseña para un mayor valor, Beyond Design Basis, que depende de las normas. En algunos países es 1,5 veces, en otros países es 1,4 veces, por ejemplo, tomando el terremoto. Lo que cambia es el criterio de performance, es decir, que si yo diseño para este valor, le pongo ciertas condiciones y coeficiente de seguridad. En cambio, para un valor mayor, los coeficientes de seguridad son distintos. Para ingenieros que me estén escuchando, suponemos que, por ejemplo, para valores de diseño, la estructura no se puede fisurar. No puede haber ningún daño absoluto, ni siquiera una fisura. En cambio, para un valor 50% mayor, puedo aceptar que la estructura se fisura, que tiene ductilidad, es decir, que se deforma, que se rompen los yesos. Vamos a hacer un ejemplo más burdo. Elementos no estructurales son dañados en forma seria, etc. Pero no hay colapso ni daño. Eso para dar un ejemplo estructural. Pero lo mismo pasa con bombas, sistemas, componentes, etc. Perfecto. Bueno, te transmito dos. Una de Claudio que pregunta cómo fue la interacción con los japoneses al señalarle ciertos elementos técnicos o incluso si llegaste a señalarle este análisis más cultural de la cuestión de las jerarquías y todo. No sé si eso lo habrás hablado en esos términos, pero cómo fue la interacción con ellos en general. La interacción con los japoneses tengo muchos amigos, muchísimos amigos y varios no amigos. Lógicamente la interacción es difícil, fue muy difícil con las autoridades. Con las autoridades y sobre todo con las autoridades de la IAEA fueron muy, muy, muy difíciles. No voy a entrar en detalles, pero al menos lo que está expresado es lo que yo quería expresar, letra a letra, palabra a palabra, frase a frase y párrafo a párrafo. Y los juicios de que ellos no cumplieron con las normas de aquel tiempo y que además
los fenómenos que predijeron no le dieron ninguna acción, esa está escrita. Con respecto a la comunidad científica de Japón, no tengo ninguna objeción y siempre apoyaron. Y lo que debo también decir es que gran parte de la información que nos dieron provino de científicos de TEPCO, que con honestidad y franqueza suministraron prácticamente todo ese material que mostré. Buenísimo. Bueno, acá hay una de Jan Ducrey, que pregunta si a tu criterio en el mundo hay hoy uno o varios reactores que puedan estar en riesgo, y perdón por la cantidad, pero la gente se enganchó, igual quedan poquitas. Si pensás que hay algunos reactores que estén expuestos en Japón o en el resto del mundo. No lo puedo decir, no lo puedo decir porque eso depende de la soberanía de cada país y yo no he revisado, no he participado de la revisión en todo el mundo, es decir, no lo puedo decir, porque no lo sé, no lo puedo decir porque no lo sé. O sea, está bien, es claro. Y bueno, hay una pregunta también que no es tu tema, pero te la transmito por las dudas, si quisieras abordarla, aunque sea lateralmente, respecto de Vaca Muerta. Me pregunta Leo Meyer si había que considerar los mismos criterios por estar en una zona sísmica. No, ya excede el tema, No, excede porque es una cosa, claro. No tiene nada que ver fracking y explotación petrolífera con una instalación nuclear. No tiene nada que ver. De todos modos, al terremoto hay que considerarlo siempre, es decir, desde el punto de vista de qué manera me puede afectar la instalación que estoy diseñando y construyendo y explotando. Es decir. Perfecto. Y bueno, la última de nivel técnico específico, y después hay una general que me gustó, que le hicieron recién y otra que yo también tenía guardada. La más técnica específica es respecto a la radiación. Vos comentabas que no había sido en principio un problema, más allá de tener que desplazar a la gente o qué niveles hubo. Preguntaba Oscar Saidón esto. No. En ese tema te diría que no puedo responder porque no es mi especialidad. Hay un volumen entero dedicado a eso que tiene datos hasta el año 2015. Es decir, de qué niveles de radioactividad, qué niveles de contaminación, qué tipos de isótopos fueron dispersados en el aire, en el suelo y en el agua. No tengo esos datos. No tengo esos datos porque no es mi especialidad. No tuve tiempo, no tengo además tiempo para ver. Hay todo un volumen sobre el tema de consecuencias radiológicas. Claro, aprovechamos a recordar que el link donde está todo ese material lo compartimos en el chat, así que se lo pueden bajar. Todos los volúmenes que compartió Antonio, le agradecemos, están disponibles ahí, se puede consultar. Además, le hago disponible a ustedes y a todo el público que ha estado la presentación, que tiene 82 slides, no 60, y es mucho más completa y mucho más continua. Hoy tuve que saltear muchas cosas para llegar a la hora. Perfectamente, lo vamos a compartir por mail a todos los inscriptos. ¿Y cuál es la pregunta general? No, y la una general que me gusta mucho que puedas responder desde tu visión, es muy, muy directa. ¿Le ves futuro a la energía nuclear? Pregunta Araceli Barreda. Total. Sí, le veo muchísimo futuro. El único problema somos nosotros, los nucleares, pero es un chiste. Por supuesto, justamente considero que la energía nuclear con las energías renovables son complementarias, han sido aceptadas por el sector no nuclear, que es el sector de los expertos en cambio climático y el que escribió los acuerdos de París. Y el último informe del ICPP, o sea, del Comité de Cambio Climático de Naciones Unidas, señala justamente eso, de que la energía nuclear forma parte de la solución y no parte del problema. O sea, la solución es llegar al año 2050 con una disminución de 1,5 grados en la temperatura máxima. La única manera de hacer eso, según estos expertos y según estos informes, es con energías renovables y con energía nuclear. El problema de la energía nuclear, y eso lo he expresado en todos los foros, es que somos nosotros, que no somos confiables en construir en tiempo y costo. Nuestras centrales nucleares tardan 10, 20, 30 años en construirse y cuestan demasiado. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver nosotros, no
sector externo, pero la energía nuclear tiene futuro y cada vez más en función justamente de irse resolviendo esos problemas de percepción del público, en resolverse el problema de los combustibles usados, en lo que sería el waste management, el manejo de todos los residuos y demás. Y hay sitios perfectamente, y hay soluciones técnicas, hay diseños técnicos hoy que nos permiten, digamos, asegurar esto. Además es segura, es confiable. Es segura y es confiable. Esas son las dos condiciones fundamentales. Por eso considero que sí, tiene futuro. Tiene futuro. Perfecto. Y la dinámica, que una pregunta complementaba a la anterior, la dinámica de crecimiento de este modo de producción de energía en el mundo en relación a otras fuentes, cómo viene evolucionando, qué perspectivas ves ahí. Bueno, depende mucho de la mecánica y dinámica interna de cada país, de las condiciones políticas, de las condiciones económicas. Si el gas es mucho más barato que la energía nuclear, ¿para qué usar la energía nuclear si el gas, el fracking, el petróleo, que es el caso de los Estados Unidos? Las inversiones para una instalación nuclear son impresionantes, es decir, en 10 años hay que poner una gran cantidad de billones de dólares. Por el contrario, en otro tipo de energía hay que poner mucho menos. Pero una central nuclear hoy se construye, se diseña, se construye y opera por 80 años. 80 años. Es decir, cuando estamos hablando de centrales nucleares, estamos hablando de centrales que van a empezar a operar, van a operar 60 años prácticamente estándar y luego van a ser extendida su vida por 10 o 20 años más. O sea, tenemos un ciclo de un siglo. Una decisión tomada hoy implica tener energía nuclear hasta dentro de 100 años. Perfecto. Y además, las características propias del funcionamiento en base, o sea, con valores de carga prácticamente del 80-90% en forma permanente durante todo el año hasta el refueling, todo eso hace que sean elementos. Pero comparativamente cada país es un mundo. Cada país es un mundo. Bueno, entonces voy a preguntar por nuestro mundo, que es Argentina, que te veo ahí con el corazón argentino, con todos los años que tenés afuera, con tanto amor por el país, es muy lindo verlo. Y bueno, preguntarte, Antonio, a la Argentina, vos que estás afuera y en los países centrales principalmente, ¿cómo se la ve en el plano nuclear? ¿Se la ve como, o sea, obviamente no somos Japón, no somos Estados Unidos, pero ¿tenemos alguna visibilidad a nivel mundial, alguna mínima referencia en alguna temática parcial dentro de los países de desarrollo intermedio? No, sí, tenemos y somos respetados. Tenemos a un argentino que es hoy el director general de la IAEA, que es muy importante, es el órgano más importante de Naciones Unidas, argentino. Tenemos científicos argentinos que se han destacado en todo el mundo. Tenemos un reactor propio, que es el CAREM, que tendríamos que desarrollarlo a efectos de poder construirlo, operarlo y poder venderlo en el exterior. Figura en más o menos algún que otro menú o catálogo y bueno, nuestra tradición desde 1960 prácticamente, tener 3 centrales en operación, etcétera, nos ha dado un reconocimiento a nivel mundial muy importante, muy importante. Bueno, fantástico. Pero bueno, hay que seguir y hay que remar, ¿eh? Y hay que remar en la dirección correcta. Y lo que quiero transmitir es al que preguntó si tenía futuro, sí, porque la energía nuclear es parte de la solución, no es parte del problema. Y segundo, es equivocado considerar que tenemos competidores como las renovables. En mi casa tengo energía solar y yo soy nuclear. Y hoy justamente puedo medir cuánta energía ya no tengo a la noche y gracias a alguna central de potencia me suministra energía. O sea, no somos enemigos de la energía solar, energía eólica o energías renovables. Perfecto, Antonio, muy claro. De hecho, gracias, chicos, y disculpen, pero bueno, se pasó el tema. Estuvo buenísimo, la gente se mostró muy interesada, una cantidad enorme de preguntas. Ahí ya empiezan a agradecer. Mientras vamos despidiendo, bueno, agradecerte, Antonio, buenísimo, salió muy bien, récord de participación.
excelente puntapié inicial para el vector nuclear. Vamos a seguir profundizando, como decía, abordando el tema del CAREN, del RA10, otro seminario con Project Management como tema dentro del sector. Así que bueno, les vuelvo a agradecer. Te vuelvo a agradecer especialmente a Antonio, a todo el equipo del Vector, que me faltó nombrar, por ejemplo, a Vivi Escobedo, Viviana, que hizo una pregunta, Martín Irigaray, Pablo Ratel, Oscar Miñone, además de Emanuel, y vos y Gerardo, somos los que estamos ahí sentando las bases de esto, que ojalá que dé muchos frutos. Así que, bueno, mientras la gente se va despidiendo, seguimos conectados para ver los lindos saludos que hay ahí. Y gracias a todos los amigos que estuvieron.